Bueno, buenas noches a todos. Pero ya son las 7:05, pero ya podemos iniciar. Ya tenemos cierta cantidad de participantes. Perfecto. Buenas noches. Muchas gracias a todos por participar, por estar uniéndose a esta magnífica oportunidad que tenemos la noche de hoy, donde tenemos la presentación webinar organizada por el PMI Panamá. Tenemos la gran participación y colaboración de los expositores Marcelo da Costa Porto y Paul Galvez, fundadores de Avanza Consulting. Los tenemos esta noche con este webinar que tiene como tema el desarrollo de equipos exitosos con metodologías Belvin. Esta conferencia nos da 1.5 PDU técnico. Y bueno, ya sabiendo el tema de esta noche, ahorita les voy a hablar un poco más sobre pues, los expositores que nos acompañan hoy. Sí, tenemos al licenciado Marcelo da Costa Porto, PMP certificado, socio director en Avanza Consulting Uruguay, emprendedor, docente universitario y experto en planificación estratégica y gestión del talento para organismos internacionales. Ha gerenciado proyectos y liderado equipos para organizaciones, emprendimientos latinoamericanos. Es mentor y voluntario para Endeavor y Payment Eye. Ingeniero Paul Galvez, PMP certificado, socio director en Avanza Consulting Uruguay, facilitador, PMP, PMO Senior, voluntario PMI, consultor senior en el análisis de diseño, implementación de estrategias organizacionales y gestión de proyectos a nivel público, privado y organismos internacionales. Bueno, como les mencionamos, son los socios fundadores de Avanza Consulting. Avanza Consulting es una consultora uruguaya que tiene como propósito llevar al máximo el potencial de las organizaciones, empresas y emprendedores latinoamericanos, porque haciendo realidad sus sueños y construyendo un mejor futuro para todos. Así que bueno, ya habiendo compartido toda esta introducción y el tema de esta noche, ya les paso la voz a los expositores, Marcelo y Paul. Gracias Maroli, gracias por la presentación. Bueno, en primer lugar, bueno, quiero agradecerles por el tiempo que se están dando. Son las 7 de la tarde en Panamá, acá en Montevideo son las 9 de la noche. Bueno, siempre uno después de la jornada laboral a veces quiere descansar, quiere estar tiempo con su familia y bueno, sabemos que todavía es un sacrificio para cada uno poder conectarse. Aparte, me imagino que como casi todo el mundo, estamos más que conectados, ¿no? A una computadora, trabajando, estudiando en esta época que nos ha tocado vivir y de la cual esperemos sacar bastantes enseñanzas para nuestros hijos, nuestros nietos. Mi nombre es Paul Galvez. Marioli ahí dijo algo de mi currículum. Búsquenme en las redes y contáctenme para poder seguir conociéndonos, charlando. Junto con Marcelo, mi socio y amigo, bueno, es un gusto estar acá y poder conocer un poco más que el aeropuerto. Como le decía Marioli, si me preguntaba si conocía Panamá y solo conozco el aeropuerto, espero que esto pase pronto y poder conocer un poco más allá que el aeropuerto. Marce. Y bueno, yo, sin mucho preámbulo, sí quiero decirte que yo sí conocí Ciudad de Panamá, fui un par de veces hace muchos años cuando era mucho más joven, y por lo tanto me reservo todo lo que viví ahí para mis recuerdos y para una vida anterior. Así que creo que te llevo ventaja.
Bueno, solamente les pido, si es que pueden encender las cámaras unos segundos, así nos conocemos, nos damos un saludo. Gracias, Gonzo. Gracias, Enrique. Enrique, Gonzalo, veo varios montevideanos ahí acompañando a las 9:10 de la noche, qué bueno. Bárbaro, muy bien. Gente Siniestro de Ecuador AIC. Ya me caes también. bien, Siniestro. El nombre ya me gusta. Gracias. Gracias, Claudia. Estás muy sensible. Estoy muy sensible. Bueno, esperemos que esa sensibilidad florezca al final y nos podamos hacer algunas preguntas, algunas reflexiones. Gracias, Jacqueline, Nadia. Bueno, es un gusto conocerlos, verlos. Espero que todos estén bien, que estén bien en sus casas, ustedes, sus amigos, su familia. Y bueno, vamos a cuidarnos, muchachos, que de esta salimos juntos. Déjenme compartir lo que preparamos para ustedes. Díganme que ven. ¿Ven? Sí. Perfectamente. Aquí, Sí, Joana, muy buenas noches. Buenas noches, Joana. Qué lindo que es Panamá, ¿no? Eso cuando comenzamos a hacer la presentación con Marce, buscamos una foto y es preciosa. Seguramente deben haber muchos más lugares preciosos para conocer en Panamá, más que el Starbucks del aeropuerto, estoy seguro. Pero bueno, ya nos tocará. Gracias. Lo que venimos a contarles un poco es algo que fuimos junto con Marcelo, al cual conozco hace algunos años, y nos ha tocado gerenciar proyectos, ser gerenciado dentro de proyectos, frustrarnos y divertirnos en algunos proyectos y sobre todo lo que hemos logrado es aprender, ¿no? Acá deben saber que existe el mate, ¿no? Entonces, muchas mañanas con Marcelo, compartiendo, cuando se podía compartir un mate, que es una infusión muy uruguaya, intercambiábamos muchas ideas, muchas reflexiones de lo que nos pasaba en las horas de oficina, y a partir de ahí comenzábamos a imaginar cómo debería haber pasado, y a partir de eso comenzamos a buscar en el mundo, en las redes, en internet, alguna herramienta que nos podría ayudar a solucionar determinados problemas que veíamos encontrando. Y ahí encontramos la metodología Belgi, y ahora les vamos a contar un poco más de eso. También encontramos al PMI y toda la metodología de gestión de proyectos. Luego, con el tiempo, encontramos las metodologías ágiles y también lo comenzamos a utilizar en determinados proyectos. Bueno, ahora lo que van a ver, lo que les vamos a mostrar es un poco el resumen de esas frustraciones, de esas lecciones aprendidas y de esos éxitos, y venimos a mostrar los éxitos, obviamente, y alguna lección aprendida, alguna frustración también para no caer como los grandes consultores que no somos y que solucionamos todo, ¿no? Y justamente porque, como les explicaba al principio, descubrimos algo. Después de varias sesiones de estas, de compartir el mate, descubrimos algo, ¿no? Algo, y además que nos parece, y que creo que en estos momentos de pandemia es una de los pilares que nos va a ayudar a poder salir de esto, que es compartir, ¿no? Entonces, compartir el conocimiento que logramos formar, la experiencia que logramos formar, y descubrir, lo que descubrimos fue determinadas cosas que teníamos como preconceptos que deberían funcionar, y que ante un mundo, antes de esto todavía, que era impredecible, o sea, no es que el mundo es ahora impredecible. Acá la fecha que tenemos es el 13 de agosto, cuando cayó la bomba del COVID, 13 de marzo, perdón, 13 de marzo de 2020. No sé cuándo habrá sido por Panamá, pero no es que el mundo era distinto
era muy parecido a lo que estamos viviendo, solamente que no nos hemos dado cuenta porque estamos viviendo, ahora es un problema mundial, ¿no? Entonces el mundo entero está hablando de esto, pero cada uno tenía sus propios problemas, o en su equipo de trabajo, o en su proyecto, o en su gerencia, o en su empresa. Tenía determinados problemas que ahora obviamente se está haciendo mucho más visible, ¿no? Bueno, nosotros teníamos determinados preconceptos ante cómo deberíamos armar nuestros equipos, cómo deberíamos conformar a las personas, cómo deberíamos llevar nuestros proyectos, nuestros emprendimientos, basado en determinados conceptos, tanto de recursos humanos, de gestión del talento, para conformar estos equipos. Y que fuimos dándonos contra la pared en muchos de ellos, y a lo cual fuimos buscando información en otros lados, que eso existe en el mundo, y a lo cual fuimos trayendo hacia nuestro rinconcito de conocimiento, y fuimos amalgando con lo que sabíamos y descubrimos algo, que es lo que le venimos a mostrar. Descubrimos, por ejemplo, que un gerente de recursos humanos de repente no le gusta gerenciar personas, no le gusta gerenciar equipo de personas, no se siente cómodo hablando con las personas, no se siente cómodo sentando a alguien adelante y dándole un feedback y armando un plan de desarrollo para que esa persona pueda saber cuál es el camino que tiene que recorrer en su vida dentro de una empresa o una organización. Descubrimos también que un gerente de operaciones, que se supone que debería estar en la parte, hablando en el sector financiero, muy metido en lo que es la cobranza, las finanzas, la contabilidad, los ratios, los indicadores, le iba a decir una palabra muy uruguaya que es embolar, le aburría eso, ¿no? Y lo que hacía era, se sentaba con la gente de su equipo, analizaba, le preguntaba cómo estaba, le preguntaba qué problema tenía, por qué había cambiado de ánimo o de carácter en las últimas semanas, y se interesaba en la gente. Entonces, un poco empíricamente, veíamos eso y comenzamos a identificar y decíamos, ¿por qué estamos poniendo a alguien en recursos humanos? ¿Y qué nos está llevando a poner a alguien en la gerencia de recursos humanos y qué nos está llevando a alguien a poner en la gerencia de operaciones? Y obviamente, seguramente todos lo hacemos, cuando queremos llegar a una posición, lo primero que hacemos es mandamos un currículum, ¿verdad? Donde ponemos adelante la mejor foto que tenemos, nuestros datos, nuestra experiencia laboral y nuestra experiencia educativa, ¿no? Y algunos referentes, algunos contactos de peso. Obviamente no vas a poner al amigo de la secundaria con el cual te emborrachabas, sino te vas a poner al gerente, al supervisor con el que mejor trabajaste y el que mejor recuerdos tiene de ti laboralmente. Eso era nuestra herramienta para poder seleccionar al gerente de recursos humanos o al gerente de operaciones. También aprendimos que de repente en determinados tipos de proyectos en los cuales se mezcla el público, el sector público, y también se mezcla el sector privado, y ponemos a gerenciar a alguien del sector público, en el caso de la foto que ven, era una automatización al puerto de Montevideo, en el cual estaba la Administración Nacional de Puertos, la Dirección Nacional de Aduanas y varios referentes de distintos sectores privados. Claro, obviamente, cuando estamos hablando de una automatización, teníamos que ver con muchos cambios arquitectónicos dentro del puerto, y los arquitectos que trabajaban y lideraban el proyecto, obviamente es una obra de infraestructura principalmente, los que lideraban el proyecto eran arquitectos del sector público, y para los cuales tenían que cumplir determinadas normativas que mandataba el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Infraestructura, pero lo que pasaba era que el proyecto no avanzaba, ¿no? Y teníamos determinados deadlines con el patrocinador de cumplir, porque si no se sacaban los recursos. Entonces nos dimos cuenta también empíricamente, si poníamos a alguien
mucho más impulsor, mucho más coordinador, que esas son palabras que van a escuchar después, mucho más el que te aprieta las manos, mucho más dinámico, alguien que te apriete las cosas y haga que las cosas sucedan, que muchos deben haber escuchado esto como buenos project managers, que hagan que las cosas pasen, más allá que no sepa de arquitectura, más allá que no sepa profundamente de cómo es cómo son los controles que tienen que hacerse un puerto, cómo son el tema de automatismo, pero sí que coordine, impulse y le ponga dinamismo al proyecto. Cuando vimos, mejor dicho, que hacer ese cambio aceleró el avance del proyecto de una velocidad que esperábamos al principio, que no sucedía, pero luego con este cambio sucedió, comenzamos a reflexionar con Marcelo, bueno, acá está pasando algo, ¿no? Algo nos estamos perdiendo, porque pusimos al que más conoce del puerto y a los mejores arquitectos de la administración pública. Entonces, ¿por qué no avanzamos? También cuando encontramos que estamos en determinado tipo de industria donde por el rubro donde está es un rubro dinámico, es un rubro en el cual hay mucho automatismo, mucho conocimiento, mucha juventud también por el perfil de las personas, pero vemos que también los equipos no se cohesionaban de tal forma para que puedan definir sus objetivos, ¿no? O no hacer propios esos objetivos que la organización, que la alta dirección lo mandataba, lo ponía sobre la mesa, pero que no calaba. Entonces, también al identificar cuáles eran esas características de este equipo, como equipo mismo, ¿por qué no estaban considerando estos objetivos o no lo tomaban como objetivos propiamente de cada uno de sus equipos? ¿O por qué también no estaban desarrollándose? Veíamos que siempre estaban en una misma posición, muy eficientes, pero que no avanzaban en su desarrollo tal como equipo. Y Paul, dos cosas nada más acá. Creo que tenemos que acelerar un poquito para Sí. Esto es el preámbulo. Dos cosas. Primero, me doy cuenta que tengo el mismo saco en la foto que el que tengo ahora. Créanme que tengo otros. No. Lo siguiente es que sí, uno muchas veces establece una estrategia, unos objetivos y asume que las personas que están en los roles funcionales pueden hacerse cargo del logro de sus objetivos simplemente porque están en ese lugar de la organización. Eso es un poco lo que logramos darnos cuenta en este caso de una empresa .com, básicamente. Perdón, Paul, solo para complementar eso. Perfecto. Y también pudimos, gracias a la posibilidad que nos daban de poder trabajar con estudiantes, de poder ayudarlos o poder identificar, mejor dicho, cuáles eran los problemas que tenían para poder elegir una carrera universitaria. Y con esto que ahora le vamos a contar, poder ayudarlos a tener más herramientas, más información para que puedan elegir correctamente el perfil profesional que de repente no lo tenían identificado, pero donde se iban a sentir mucho más cómodos, ¿no? Entonces encontramos que tanto la gestión de proyectos como la metodología de Belvin funcionan muy bien juntas, ¿no? Y esto lo fuimos, la metodología de Belvin lo fuimos trayendo desde el 2017 y lo fuimos probando en distintas organizaciones, con distintos tipos de público, con el público como son ustedes, de un capítulo, con el capítulo de Montevideo, con empresas tecnológicas, con empresas, organizaciones públicas que venían a definir su modelo de negocio, querían armar un equipo para poder determinar determinado proyecto o mejorar determinado proceso, y mediante la imaginación, mediante la creatividad, utilizando la metodología, comenzamos a trabajar en distintas
organizaciones y en distintos grupos humanos muy heterogéneos, grupo por grupo. Y encontramos que también lo podíamos hacer en forma virtual en esta circunstancia que estamos viendo ahora, y que funciona, ¿no? Y al saber que funciona, es lo que le queríamos nosotros traer acá para que puedan vivenciar esto, ¿no? Nosotros queremos hacer rápidamente una dinámica con ustedes en el cual, a través de esta página web que les pido ahora, les voy a compartir en el chat. Ya lo estoy agregando por el chat. Perfecto, si lo están agregando en el chat, entren en esa página web y respondan a esta pregunta que dice, ¿a quién le asignarías tal tarea? ¿Cuál tarea? La tarea de que si en tu proyecto de software, del cual eres responsable, luego de haber implementado el sistema, gran personal de tu cliente no utiliza lo que con tanto esfuerzo desarrollaste y estás tratando de implementar. Ya tu cliente te comunicó que si esta situación no cambia, va a abandonar el proyecto. Y con la consecuencia pérdida de los costos de mantenimiento y una mala reputación que generaría, obviamente, esta situación. Te piden que tú y tu equipo de proyecto deben realizar contribuciones para aumentar la tasa de uso del software. ¿A quién le asignarías la tarea esa? Y acá les pedimos que contesten lo primero que se les ocurra, lo que harían usualmente si ustedes tienen un equipo, ustedes están coordinando un equipo como gerente del proyecto, y los roles que ustedes se imaginen, a quiénes serían que deberían asignar esta responsabilidad. ¿Bien? Ahí en el chat les pusimos el link a la página para que puedan ir contestando. Pueden hacer más de una respuesta a la vez, y si tienen alguna respuesta que sea más de una palabra, como gerente de proyecto, pongan puntos entre cada palabra para que salga como una sola y podamos ver la evolución de la nube de palabras. Paul, ¿tú tenés ahí la pantalla para compartir? Sí. Ahora voy a dejar de compartir acá y ahora les voy a compartir lo que está saliendo. Ah, muy bien, creo que está saliendo bastantes cosas. Bien. Tenemos los owners, involucrados, interesados, implementación. Coordinador, líder, ¿no? Un estratega funcional, ese es un perfil que Agente de cambio, nuevo. involucrado, coordinador. Bien. Bien, vamos a llegar a 20 por lo menos, 20 respuestas. Vamos que podemos. Impulsores, hay alguien que ya conoce la metodología, me parece, está usando terminología. Gerente de proyecto. Bien. Crece mucho el tema líder, proyecto, cambio, gerente, involucrado, ingeniero. Digamos, ya pasamos los 23, Paul. Bien. Ahí ya lo desactivé y bueno, ¿a quién le asignarías, no? Entonces tenemos varios roles, digamos, perfiles. Tenemos al gerente, al líder. Están viendo, ¿no? La nube de palabras. Sí. Equipo, veo también, ayuda de Marce, a ver si alguno se me escapa, involucrados. Experto, preventa, stakeholder y líder, ¿no? Creo que líder es la palabra que más se ha mencionado, por lo cual es el más grande. Obviamente del de debe ser porque era algo del o algo de, y por eso OIM, hacía mucho no escuchaba de OIM, bien. OIM, mirá, yo arranqué. Hay un enamorado también, eso me resulta muy interesante, el enamorado del software, me gusta eso. Bien, déjeme volver acá a la presentación. Entonces, ¿a quién le asignaría la tarea?
Estamos viendo nuevamente la presentación, ¿verdad? No, estamos viendo, creo que todavía el poll. Ok, voy a Ahora, la presentación. Ahí está. Vamos a la presentación. Bien, entonces tenemos líder, coordinador, gerente, stakeholder, preventa. ¿Eso qué nos muestra? ¿Qué nos identifica? Nos identifica, digamos, algún tipo de perfil, ¿no? de la persona, un perfil profesional, un perfil por el puesto donde se encuentra, un perfil por el lugar en el cual se le ha asignado como parte de algún proyecto, y basado principalmente o en la experiencia que esta persona tiene, o en los conocimientos académicos que esta persona tiene, y que muchas veces es ahí donde ha llegado, basado en ese respaldo, y donde muchas veces las organizaciones toman a esos perfiles, a esas personas, y los ponen en determinadas tareas o les asignan determinados proyectos para que puedan avanzar, cumplir con determinados objetivos, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseñó esto? Que tenemos todos los proyectos que les mencionamos anteriormente, estaban perfectamente bien diseñados, con la mejor metodología de proyectos, pero que no fracasaron o estaban rumbo al fracaso, basado en lo que veíamos nosotros, porque se tomaban determinados preconceptos para colocar a personas determinadas en lugares claves, basado en estos preconceptos, en estas cuestiones claves, y que iban a fracasar, o que estaban camino al fracaso. Basado en los números que veíamos, porque cada uno de estos proyectos tenía determinados indicadores propiamente duros de proyecto, de avance de proyecto, y no avanzaban o no lograban con la construcción de los entregables, y al mover a las personas o integrar determinados tipos de personas basado en sus roles y en las características que tienen estas personas, el proyecto avanzó. Y eso fue lo que a nosotros nos abrió la cabeza, nos ayudó a buscar y comenzamos a encontrar a la metodología Bell. ¿cómo estamos hasta acá? Si querés, Paul, vamos a ver las cámaras, dejamos de compartir. Un poco resumen de lo que hemos llegado hasta acá, que es casi exactamente la mitad de la presentación sin las preguntas, que tenemos un montón de tiempo para preguntas, pero igual las pueden ir haciendo a través de la mensajería. Lo que quisimos ver ahora es, digamos, el mundo que conocemos, es las dificultades que nos enfrentamos como gerentes de proyectos usualmente, y que más allá de que tengamos distintas metodologías al momento de diseñar los equipos y al momento de determinar responsabilidades o asignarle responsabilidades a alguien, ahí un poco no tenemos tantas respuestas. Esto también sucede con metodologías ágiles. De hecho, Belvin Reino Unido ha hecho varios informes sobre lo bien que se llevan lo natural, incluso hasta una relación natural tienen la filosofía ágil con la filosofía de Belvin, porque los equipos ágiles tienen que tener determinadas características, pero no nos dicen cómo diseñar esos equipos. Belvin nos da una mano buenísima para poder incluso definir roles de los product owners o cualquier otro perfil dentro de agilidad. Igual hoy no nos vamos a enfocar a agilidad, pero sí sepan que hay una buena relación. Entonces, hasta este momento, ¿hay alguna duda, alguna consulta? Porque ahora es lo que vamos a mostrar, es un poco la forma en la que funciona Belvin. Gonzo me dice, ok. Perfecto, Enrique. Perfecto hasta los momentos. Perfecto, aquí Giovanna. Genial. Genial, Giovanna. Muy bien, genial, Giovanna. Pedro. Entonces, muy bien. Seguimos y un poco ahora sí mostrarles cuál es la lógica sobre la cual funciona Belvin y cómo funciona Belvin. De alguna manera, esta metodología nos da la respuesta de cómo hacer, qué pasos dar para entender, identificar y aprovechar las competencias de las personas y de nuestros equipos para maximizar su potencial, tanto como equipos como seres individuales, para cumplir determinado objetivo. Un proyecto, la estrategia, etc. Como decíamos recién, esto es muy fácil de decir, muy fácil de desear, pero lo difícil es llevarlo a cabo. Esta misma pregunta se le hizo en la década del 70
en Reino Unido, un grupo de investigadores a cargo de Meredith Belbin, que es el padre de esta metodología, y que esta es una de las principales diferencias con otros métodos que también como que nos acercan a la forma en la que actuamos en el trabajo, pero yendo como por el lado de la personalidad. ¿Bien? Belbin no hace eso. Belbin tiene un estudio académico científico, que ahora les voy a mostrar varias demostraciones, que lo que dice es, genial, nosotros no nos vamos a meter con la personalidad, nos vamos a meter en la forma, en cómo trabajan las personas en el mundo laboral, ¿ok? En los equipos directivos, en los equipos de trabajo transversales, en aquellos equipos que tienen que lograr determinadas metas y no saben cómo hacerlo. Entonces, hay diversos estudios, yo acá traje 2 simplemente, pero si ustedes buscan en internet o si quieren, nosotros después les podemos enviar mucho más material. Hay demostración científica de que los equipos, cuando son conformados, diseñados en el sentido de quiénes van a integrar cada uno de los equipos de trabajo, aquellos que son diseñados de esa manera, y versus los que son diseñados o se designan sus integrantes a partir de la intuición, el coeficiente intelectual o la experiencia laboral o los niveles académicos, estos últimos, llamados grupos Apolo en la investigación, tienden a tener resultados mucho menos efectivos que los otros que tienen composiciones diversas. En este caso, es un análisis de una universidad en España, y que concluye que el diseño de equipos con Belbin favorece la efectividad. Tengo otro caso, que es el caso de una universidad mexicana, que puso a varios equipos de diseño de código de software, y les puso determinados objetivos. Usaron métodos tradicionales para conformar los equipos y usaron los métodos equilibrados, creo que es el que le dicen, de Belbin, y los resultados llegaron a ser hasta en un 30% mejores los códigos generados por los equipos diseñados de esta manera y no en los otros. ¿Dónde está la importancia de esto? Es que imagínense ustedes tener un informe, un documento, un algo, una bola mágica que les digan, mira, mañana tienes un desafío y tienes estas 10 personas para seleccionar para que trabajen contigo. ¿En qué nos basamos? ¿Cómo hacer para seleccionar uno u otro? Esta metodología nos da una pista. O de otra manera, no podemos seleccionar 10 personas porque usualmente, ahora voy con Jovi, usualmente lo que nos sucede es que no podemos elegir a los integrantes. Ok, no hay ningún problema. Veamos cuáles son las mejores tendencias, es decir, aquellos lugares donde cada uno de los integrantes del equipo se siente más cómodo, y en todo caso asignar ese tipo de tareas. ¿Dónde está el secreto? El secreto está en que esta metodología no se preocupa por la personalidad, no vamos a ir hacia rasgos de personalidad, nos vamos a ir hacia lo que es visible, hacia lo que es evidente, que es el comportamiento, la forma desde el lugar en el que nos ponemos cuando tenemos que trabajar frente a algo. Y la otra gran diferencia es que se basa en una metodología 360, porque cada uno de nosotros cuenta lo que nosotros entendemos es nuestro mejor lugar para trabajar, pero también se lo preguntamos a otros, y ahí muchas veces surgen cosas que son muy interesantes, más que nada cuando hay contradicciones, cuando yo creo que soy de una manera al trabajar y tengo a 10 personas que me observan, que me conocen y me dicen, no, tú para trabajar sos así. Luego le vamos a mostrar un informe que es muy bueno porque es un informe real y que es de Paul, de un informe Belbin que hicimos de Paul, y bueno, él permitió que podamos utilizarlo como ejemplo. ¿Qué es lo que dice la metodología? Muy rápidamente, no vamos a presentar a cada uno. Perdón, alguien había levantado la mano. Sí, Marcelo, Jovi. yo aquí, Adelante. Giovanna. Me pueden Adelante. decir Jovi porque ya todos somos amigos aquí. Bien, Ese es Jovi. mi nickname. Por lo que Bien. estoy entendiendo, Marcelo, lo que ustedes dicen a través de esta metodología, que no la había escuchado honestamente y me parece bastante atractiva, sobre todo yo que manejo equipos, es decir que para llevar un proyecto, de acuerdo a esta metodología, llevar un proyecto de manera efectiva, me baso en equipos equilibrados. ¿Estoy entendiendo correctamente? Correctamente. Listo, gracias. ¿Qué son equipos equilibrados? Equipos equilibrados son aquellos cuyos integrantes tienen aportes que se complementan. Es decir, una de las frases de cabecera de Belbin es que la diversidad de los equipos es lo que hace que esos equipos sean más efectivos.
Nosotros en esas fotos que Paul mostraba cuando hacíamos talleres presenciales, pero también los hacemos virtuales para empresas, in companies, lo hacemos todo el tiempo. De hecho, estaba sacando la cuenta que en Latinoamérica lo hemos probado en 8 países: Paraguay, Uruguay, República Dominicana, Argentina, Chile, Colombia, México, Brasil, y no tenemos Panamá, así que el que quiera iniciar este proceso en Panamá, bueno, no sé si hablar de un descuento, pero bueno, pueden tener podemos decir que son los primeros. ¿Qué hacemos en esos talleres? Trabajamos con los equipos, y esos equipos, a propósito, les mostramos cómo funcionarían si tuvieran ciertas tendencias hacia, por ejemplo, lo social, ¿okay? Hacia el intercambio, y no tuvieran tanto énfasis hacia la ejecución. Lo que nos sucede cuando hacemos esos talleres es que los equipos ante determinados objetivos, que los hacemos muy dinámicos, muy divertidos, los que tienen una tendencia social, enseguida como que toman se empiezan a conocer entre ellos, intercambian teléfonos, arman grupos de WhatsApp, organizan jornada, bueno, antes cuando se podía organizar para comer un asado, etcétera, y los objetivos como que, bueno, no importa. Y los que eran netamente ejecutivos, no terminábamos de dar las premisas que ya estaban queriendo ganar, ir al resultado. Y teníamos un tercer equipo que era el equilibrado, y el equilibrado es maravilloso cuando lo vemos en realidad. El equilibrado tiende a recibir los aportes de cada uno, y es un buen equilibrio entre lo social para cuidar el ambiente, lo reflexivo, lo crítico, lo ejecutivo para poderlo, porque tampoco está bueno que nos quedemos soñando y no ejecutemos nada. Y esa es un poco la filosofía. Suena muy básico, como decíamos al inicio, es algo que es hasta intuitivo. Lo que Bilby nos permite es que a través de estos informes poder hacerlo realidad de una manera, como decía, que esto es muy importante, académicamente sostenida. O sea, científicamente está probado que su efectividad es súper grande. Me vuelven a cortar en cualquier momento. ¿Cómo se clasifican estos roles, estos comportamientos evidentes? La metodología los menciona como 9 roles: impulsor, implementador, finalizador, bueno, los que están ahí. Nosotros luego, ustedes nos escriben, o no sé si vamos a poder tener acceso a la lista de mails, le vamos a mandar mucho material que tiene descripciones completas de cada uno de estos roles, porque es muy divertido cuando uno empieza a leer, intentar encontrarse cuáles son esos roles que nosotros normalmente tendemos a hacer. Es muy bueno. Esos 9 roles se clasifican en 3 grandes grupos, que son los roles de acción que les mencionaba, los roles sociales y los roles mentales. Esto tiene mucho aporte desde el punto de vista del desarrollo personal, pero hoy nosotros vinimos no a hablar del desarrollo personal, sino del desarrollo del diseño de equipos exitosos. ¿Qué sucede? Si nosotros tenemos equipos que de alguna manera conocen cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, que conocen cuáles son los roles que prefieren sus integrantes, podemos hacer ajustes dentro del equipo para que o incorporamos personas que tengan esos roles que el equipo no tiene, o podemos trabajar para que algún integrante del equipo pueda asumir ese rol que el equipo no tiene. Esto ¿cómo opera? Digamos, no quiere decir que tengamos que tener 9 personas adentro de un equipo. Usualmente se habla de equipos efectivos entre 4 y 6 equipos, y que cada uno de los integrantes pueda asumir en 3 y 4 roles. ¿Okay? Entonces nosotros cuando trabajamos con estos equipos, hacemos análisis del equilibrio de los roles, y enseguida salen ajustes. Entonces, es una metodología que nos permite desarrollar personas de forma bastante efectiva, y que a su vez nos permite desarrollar equipos de trabajo a partir de los roles de cada una de las personas. ¿Okay? Yo les quiero mostrar, si me permiten, un ejemplo, un ejemplo real, como les decía, que es el informe de Paul, donde les quiero mostrar con qué nos encontramos, digamos. Este es un informe que, para que Paul lo pudiera hacer, nosotros le damos un acceso, contesta una serie de preguntas, que son preguntas bastante, que no se hacen en un minuto, sino que te requiere que tengas que reflexionar cuál es tu reacción ante determinadas situaciones. Y hay varias opciones y puedes seleccionar varias respuestas. Pero ese mismo test, un sistema automático se lo envía a
8, 10 observadores, personas que trabajan con Paul y dan su opinión de Paul. El resultado es un informe de 13 carillas que habla de cómo es Paul para trabajar. Este es el resumen. ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve ¿Sí? perfecto, Marce. Ahí, si querés, sacarle la parte ahí de editar Esto. del PDF. Yo Exacto. sé que te molesta esto, Paul. Me pone muy inquieto te eso, molesta. perdón. Ok, bien. Eso está en tu perfil Y de Belvin, quiero que sí, lo sepas. exacto. Un detalle nomás, que los observadores, como se le llaman dentro de la metodología, no necesariamente tienen que ser las personas con las cuales estás trabajando en ese momento, sino son personas con las cuales has trabajado en algún momento. Entonces, ellos te dan responden estas preguntas y responden las preguntas basado en la experiencia que tuvieron de haber trabajado conmigo. Sí. Sin embargo, tenemos que seleccionar un rol específico. O sea, si Paul en un momento es director de una empresa, pero también es consultor, tiene que contestar sobre el rol de Paul como director de empresa o como consultor. Si no, ahí lo que va a hacer, el informe no va a salir consistente. Entonces, ¿qué es lo que trae este informe? Imagínense ustedes tener informes de esto para ustedes, o mejor aún, tener este tipo de informes para sus equipos. Que les diga, por ejemplo, que bueno, que en este caso Paul es una persona que tiende a tener roles más bien de coordinación, ¿ok? Esto de determinar etapas, asignar recursos, etcétera, de investigador de recursos, es decir, es una persona súper social que tiende a traer muchas ideas de lo que ve, conoce mucha gente, es la persona donde, y esto porque lo conozco, pero también el informe me lo dice, es una persona que puede entablar grandes relaciones y sacar relaciones provechosas e ideas que pudo ver por ahí y traerlas al equipo, y además es cerebro, esto quiere decir que tiene un buen pensamiento abstracto de mirada de largo plazo y a su vez es una persona muy creativa. ¿Okay? Si miramos en los roles que menos preferiría Paul, no está el detalle. Paul no va a estar hasta último momento mirando cuál es la línea o el tamaño de la nota al pie del numerito de la página del informe. No va a estar ahí. Y tampoco va a ser la persona... hacer informes. Lo sabemos. Y tampoco va a ser la persona que va a estar impulsando al equipo. Sin embargo, puede ser un buen coordinador, asignación de tareas, pero no es el motor. Es en ese ejemplo de público-privado que mencionaba Paul, de la automatización portuaria en Montevideo, esa persona que empujó y con fuerte fijada en los resultados, bueno, eso en principio no sería Paul. ¿Qué sucede? Hay mucho para analizar aquí. Esta tabla me dice aquí arriba cuál es la autopercepción de Paul. Paul se entiende que es coordinador, ¿ok? Implementador e investigador de recursos y cerebro. O sea, en el resultado final, que es este de aquí abajo, hay bastante coincidencia con lo que Paul entiende. Y también hay coincidencia de las personas que hablaron de Paul. ¿Ok? Lo vieron como muy de investigador de recursos, como se puede ver aquí, como coordinador, como implementador también. ¿Ok? Y este de acá abajo es el resultado, el resumen, que no es el promedio. Esto va a otros algoritmos que va a la metodología en Reino Unido y trae como respuesta. Hay coincidencia en el rol coordinador, investigador de recursos y cerebro. Esto hace que el informe pueda ser bastante consistente y podamos trabajar fuertemente con las cosas que aquí dice. ¿Qué más? ¿Qué otra información hay? Bueno, mirando estas gráficas, lo que dice es para cada uno de los roles, dónde están las mayores diferencias entre lo que Paul considera y sus observadores ven. Entonces, a pesar de que Paul se ve como una persona con alto énfasis de implementación, es decir, esto de llevar las ideas a bajarlas a tierra y quizás con algún énfasis estrictamente de minuciosidad, hay una brecha bastante grande y los observadores no lo ven así. ¿Qué sucede con esto? Como dijimos que el informe es consistente, no quiere decir que esto esté mal, lo que quiere decir es que es una gran oportunidad para que Paul pueda hablar con las personas que dieron estos resultados más altos y entender por qué o qué es lo que vieron en su forma de trabajar que les hizo dar este resultado distinto a su autopercepción. Y eso es muy rico a nivel de sesiones de feedback o para generar conversaciones entre pares o entre jefes y subordinados, porque nos obliga a tener que hablar en términos de habilidades en nuestros proyectos cuando eso normalmente no son conversaciones
que se suelen dar naturalmente, y esto es un buen pretexto para comenzar a darlas. Por otra parte, es muy interesante que Paul va a contar, estos son otros informes, es mucha información. Normalmente cuando trabajamos en estos informes, nosotros nos tomamos una hora con cada participante del taller para explicarle qué es lo que hay acá adentro, porque muchas veces puede suceder, permítame volver, puede suceder de que Paul quiera dar, yo sé que no es el caso Paul, pero te voy a poner como ejemplo, Paul quiera dar una impresión de algo que los demás no ven. O si él sí considera que es así, tendríamos que analizar por qué los demás no lo ven. Entonces son grandes conversaciones que de otra manera no podrían tenerse. El informe es como una especie de horóscopo ampliado y es muy potente para la persona que lo recibe encontrar cosas que diga como que tiene una gran capacidad para comunicarse con eficacia, es una persona creativa, entusiasta, optimista, que trabaja más a gusto cuando trabaja en libertad y sin reservas con personas de ciertas características. Siendo él el jefe, le hace una predicción de cuáles son los equipos que él creerá que son mejores. Entonces, es muy fuerte trabajar en estas cosas y muchas veces sucede, de hecho nos ha pasado, cuando Paul daba el ejemplo, nos ha pasado que teníamos un gerente de operaciones cuyo perfil nos daba más parecido a un gerente de recursos humanos, y finalmente lo que terminamos proponiendo fue, luego de un proceso muy profundo de reflexión y acuerdo, cambiar roles, porque teníamos un gerente de operaciones que parecía más de recursos humanos y uno de recursos humanos que parecía más de operaciones. Y esto no termina acá. El informe también permite detectar fortalezas y posibles debilidades. ¿Qué sucede con las debilidades? No es que tengamos que salir a mejorar nuestras debilidades, a cerrar las brechas que tenemos respecto a las debilidades, no. Lo que Belvin dice, tenés que reconocer que tenés una debilidad. Parecería que Paul depende de una estimulación constante para seguir adelante y ser propenso a dejar los detalles para los demás. Claramente, nosotros no podemos ser Superman y ser perfectos en todo. Como muchas veces nos piden cuando nos definen un gerente de proyecto, no podemos ser todo. En este caso, Paul lo que tiene que hacer es afianzarse en las fortalezas, en las cosas que él aporta, y en su equipo traer a alguien que tenga los complementos, que lo pueda complementar en el momento de trabajar cuando lo necesite. En este caso, alguien que tenga más parecido a un impulsor y un finalizador, que son justamente los roles que Paul no tenía tan. Y esto sigue. Incluso hay un informe, esta página es muy bueno para el supervisor de Paul. Le da ciertas pistas sobre cuáles son los puntos clave que para Paul son importantes, cuál es el entorno laboral que Paul valoraría muchísimo y cuál es el trabajo que Paul en principio no estaría muy de acuerdo o no se sentiría tan cómodo. Y el informe es mucho más grande, pero quería mostrarles un ejemplo real de un informe de esta metodología que nos permite como rápidamente y con bastante sustento conocer preferencias y formas de trabajo de una persona. ¿Qué sucede? Estas son en términos individuales, pero Belvin también, como decíamos, nosotros vinimos a hablar de los equipos. Nosotros acá trajimos un ejemplo de una consultoría que hicimos el año pasado, no importa el lugar claramente. Hicimos los test Belvin individuales e hicimos un informe de equipo de trabajo. ¿Okay? Esto es lo que les decía de cómo buscar equipos equilibrados. También hay un informe, que estos informes nosotros podemos jugar con una plataforma para ver cuál sería la mejor conformación, y nos da información, bueno, de cada uno de los participantes, cuáles son los perfiles o los comportamientos que dicta su autopercepción, qué es lo que dicen los observadores de cada uno. Los que están en rojito son los nombres que están censurados, de los integrantes del equipo, cuáles son las preferencias. Y uno rápidamente puede analizar cuál es la preferencia que tiene ese equipo. Hay algunas recomendaciones, como por ejemplo cuando sea recomendable una nueva línea de pensamiento, acudir a X persona, que es cerebro, y luego te dice cuáles son los roles que ningún miembro parece que tengan abundancia. Y así va analizando cada uno de los roles. Cuando se necesite alguien para investigar a fondo un asunto, recurrir a tal persona o a tal persona. Esta es una herramienta que usamos muchísimo que se llama el círculo de roles, y los que están acá con
las iniciales son los integrantes de los equipos. Cuando uno está acostumbrado a trabajar con Belvin y tiene un equipo con las características que estamos viendo acá, voy a bajarlo un poco para poder verlo todo. Con las características que estamos visualizando acá, claramente en este equipo hay un énfasis a los roles mentales, ¿okay? Con algún dejo bastante importante a la implementación. O sea que podremos llegar a decir que hay un cierto equilibrio entre la reflexión y la acción. Bien. ¿Qué sucede? Estamos muy bajos en términos sociales. De hecho, estamos nulos. No hay nadie que tenga, que por lo menos en el diseño que estamos viendo acá, pueda asumir el rol de coordinación. ¿Qué nos pasó con este equipo cuando empezamos a trabajar y empezamos a preguntarles qué les parecía, cómo podía mejorar esto? Resultaba evidente en la forma de trabajar del equipo que no había quien asignara prioridades. Y era una queja constante. No había quien asignara recursos en un tiempo X. No había quien hiciera ese rol de coordinación. Incluso había muy bajo énfasis social, interacción con otros. Entonces, claramente que nosotros no venimos con la solución, sino que lo que hacemos con los equipos es trabajar en cuáles se entienden son las soluciones. Las soluciones pueden ser diversas. Nosotros acá no etiquetamos a las personas. Las soluciones tienen que venir del propio equipo, que pueden ser incorporar nuevos equipos, encontrar roles actuales en el equipo que puedan asumir esos roles que no están tan claros, o hacer una redistribución en general y tratar de encontrar el equilibrio, esa diversidad positiva que tienen que tener los equipos conformados de esta manera. Pero lo interesante es que ellos mismos puedan verse en esta característica. También a esto le dedicamos mucho tiempo de trabajo, de reflexión con los equipos, porque estamos hablando de cómo ellos deberían hacer para funcionar mejor. Y los ayudamos a que se den cuenta, en casos bien prácticos, cómo su accionar está determinado por los roles que prefieren. ¿Okay? Teníamos otro grupo en este mismo equipo donde la reflexión era prácticamente inexistente. Bien. El informe es más largo, hay un informe sobre las comparaciones de cada uno de los roles y quiénes son los que los tienen más presente. Hay recomendaciones respecto a cada uno de los integrantes, fortalezas, bueno, y un perfil general Belvin de todo el equipo y mucho para trabajar. Y son herramientas que cuando las usamos tienen mucho impacto y por lo tanto requieren de tener espacios muy cuidados para poder trabajar con ellos. ¿Bien? Tengo una pregunta, si les parece, como para descansar un poco PowerPoint y creo que es la única que tenemos por ahora. No, tenemos 3, Marce, ahí en el chat. ¿Me ayudás, Paul? ¿Me ayudás, por favor? Sí, Rodrigo dice, por lo que entiendo, para tener un equipo equilibrado, entonces se debe tener un tiempo de conocimiento de las habilidades de cada miembro para identificar sus mayores potenciales de acuerdo al objetivo de cada proyecto. Pero en el caso de que se tiene que crear un equipo en una organización por proyecto, es decir, con recursos humanos sin más información que el currículum y las entrevistas de selección, ¿este método no me serviría? Muy buena pregunta. De acuerdo con lo primero, hay que conocer las habilidades de cada uno y los informes te dan esa posibilidad. Bien. Esto claramente, una de las cosas que está diciendo es, si vamos a intentar encontrar a personas a partir únicamente de su currículum, esto seguramente no sea un buen inductor para encontrar al trabajador que estamos buscando. Es por eso también que muchas veces hacemos evaluaciones psicotécnicas, que las evaluaciones psicotécnicas, el problema que tienen, con el mayor de los respetos, es que intenta hacer una traducción, un acercamiento a los comportamientos, más que nada a la personalidad, y hace una inducción de intentar saber cómo esa persona podría comportarse en el trabajo, ¿no? Belvin, obviamente, es una herramienta súper potente y no se utiliza normalmente cuando el trabajo es más bien a niveles operativos, digamos, pero cuando se trata de contratar gerentes o mandos medios o directivos, nosotros les recomendaríamos que pudieran hacer un informe de Belvin de determinada cantidad de candidatos, para no hacer de muchos, de hacer 10, 15 candidatos, y seguramente el grado de acierto entre lo que se declara en el informe y lo que termina sucediendo en el trabajo
seguramente sea mucho mayor si solamente me baso en informes psicotécnicos o en el currículum. ¿Bien? No sé, espero haber contestado la pregunta. Sí, ¿Por qué? y yo vi, Se me ocurre, yo vi ¿por qué no se ha...? Sí, dale, Paul. una que va relacionada a eso, dice Jovi pregunta, para tener una buena percepción al responder, ¿cuánto tiempo deben conocer los que respondan esas preguntas? ¿Cuánto tiempo deben conocerse los que respondan esas preguntas? Los observadores, ¿cuánto tiempo me tienen que conocer? Bien, más que el tiempo de conocer es el grado de profundidad en que te tienen que conocer. Quizás una persona en una semana que estuvo trabajando contigo durante 40 horas te conozca mucho más que una persona que estuvo 3 meses y te vio únicamente una vez por semana. No tengo una respuesta única para eso, pero sí decir que tiene que ser el tiempo suficiente como para poder responder cómo, en este caso, Paul es cuando trabaja. Cómo es Paul al momento de trabajar. De hecho, sería muy bueno que pudiera ver a Paul durante una semana trabajando no lo sé, en una licitación y luego también trabajando dictando un taller, siempre y cuando sea dentro del mismo rol, ¿no? Pero muy buena la Sí. pregunta, muchas gracias. Sí, y Eberhard pregunta, está relacionada con la anterior también, ¿y qué se hace en las organizaciones donde ya está el personal contratado y no se puede seleccionar el equipo y si hay un desbalance en los roles? Sí. Y es el caso más usual, ¿no? No siempre podemos seleccionar a los equipos. Y ahí sucede un poco lo que nosotros les mostramos en este último informe. Lo que hacemos es, ok, primero voy a conocer cuáles son las preferencias al momento de trabajar de mi equipo, de ese equipo que tengo contratado. ¿Cuáles son las preferencias? Yo no sé, hasta que no haga esto, yo no sé si Paul es más creativo, si Marcelo es más minucioso, o si Giovi es más abstracta y le encanta hacer, no lo sé. Entonces, Sí. muchas veces estos informes arrojan mucha luz, a pesar de que el equipo sea con el que estuve trabajando, quizás hace 2 años vengo trabajando con el mismo equipo, pero me da otra forma de mirarlo. Y si hay un desbalance de los roles, es lo que decía, ahí se puede integrar más personas, ¿ok? O se puede pedir que el equipo tenga una estrategia para ver cómo podemos suplir esa carencia, por ejemplo, que haya un exceso de acción y poca reflexión. Bueno, ¿qué rutinas, qué rituales podemos asignar a ese equipo, dicho por el propio equipo, para poder empezar a incorporar esas cosas que nos están faltando, si es que lo que nos falta es capacidad de reflexión? Y hay otra forma es que dentro de los integrantes del equipo, conociendo los perfiles, que podamos decir, ok, Antonio está mucho más cerca, no lo tiene dentro de los roles prioritarios, pero podría tener como un rol al cual podría asumir, si lo hace explícitamente, que permita que el equipo tenga ese rol. Acá es súper importante que los integrantes del equipo sean conscientes de sus roles y de los roles de los demás. Un equipo Belvin bien desarrollado, un equipo de alto desempeño bien desarrollado, sabe que en algún momento me voy a poner súper crítico y que ese es mi aporte, o que Paul va a generar una idea que a veces es demasiado disruptiva, okay, pero ese es el aporte de Paul, y eso hace que los equipos generen dinámicas de vínculos, dinámicas sinérgicas que hacen que lo que resulte el trabajo conjunto sea mayor que la suma de las partes. Bueno, no sé si hay más preguntas. Sí, Paola pregunta también, ¿hay roles que con algún entrenamiento pueden ser llevados a desempeñar otros roles? Sí, sí. De hecho, gracias Paola por la pregunta. A veces es tanta información que se nos pasan cosas importantes. Lo que surge de los informes de cada una de las personas muchas veces son insumos súper valiosos, de gran impacto para la generación de planes de capacitación. ¿De qué otra manera puedo darme cuenta yo? Estamos hablando no de la parte técnica, ¿no? Estamos hablando de las soft skills, mal llamadas soft skills, de estas habilidades, comportamientos. ¿De qué otra manera puedo saber yo si a Paola la tengo que capacitar más en un rol de coordinación, para que adquiera más un comportamiento de asignación de recursos? Bueno, mucho más lo que es un gerente de proyectos, o si tengo que, no sé, a Joana, desarrollarle su lado más creativo porque lo tiene latente,
pero el trabajo que yo le estoy pidiendo hacer todos los días no le permite que ella pueda desarrollar ese rol, que además a la organización le vendría muy bien. ¿Bien? Exacto. Creo que completamos la... Sí, solamente para complementar un poco las preguntas, las respuestas, mejor dicho, a estas preguntas las podemos resumir a un caso que nos pasó. Es decir, este informe que mostró Marcelo, mi informe, nos sirvió para identificar determinadas cosas que dentro del equipo nos estaba faltando y por el cual en el proyecto decidimos el ingreso de una persona que tenía esas características. Esas características fueron resueltas dentro del equipo. El equipo marchó mucho mejor. Por circunstancias del proyecto mismo, yo tenía que salir de ese proyecto y tenía que dejar a alguien responsable de ese proyecto. Esta persona que ingresó para cubrir mis características faltantes, digamos, que lo hacía tan bien, dijimos, bueno, ¿quién es la persona que debería cubrir? Bueno, el mejor empleado, el empleado del mes, que era esta persona, que cumplía todo lo que le decíamos. Y cuando quisimos proponerle para que cumpla un rol mucho más de coordinador, mucho más de cerebro, mucho más de investigador de recursos, porque tenía que relacionarse con otro tipo en otro tipo de ambiente, digamos, para poder atraer recursos, conocimientos, favores para poder avanzar con el proyecto, no daba, porque cuando le hicimos el test Belbin, su informe daba totalmente lo contrario, o sea, la parte de esta persona, en la parte que menos afín tenía, eran esos. Entonces, nuevamente, nuestros preconceptos nos llevaban a que el mejor de la clase tenía que ser el coordinador, el delegado de la clase, como antes era en el colegio. Y no era así. El informe nos ayudó a darnos cuenta de que le estábamos haciendo un mal a esta persona si es que la poníamos como responsable de este proyecto y que estaba muy bien haciendo el trabajo donde estaba, y el proyecto necesitaba que siga trabajando en eso. Sí, recuerdo que en ese momento cuando trabajamos junto a Paul y hicimos el informe, el equipo nuestro era demasiado técnico. Y hasta que no tuvimos el informe no nos dimos cuenta. Y muchas de los procesos, protocolos, instrumentos que nosotros generábamos para toda la organización, como cualquier PMO lo haría, nos dimos cuenta que lo que nosotros producíamos era como una oda al tecnicismo, era como un himno a ojalá no me entiendas porque yo soy tan técnico, tan experto en esto, y nos pasó que nos dimos cuenta cuando vimos el círculo de roles, todo estaba sobre un sector, y básicamente, bueno, nos pasaba también que en términos de relaciones estábamos bastante poco integrados a la organización. De hecho, no nos invitaban a los cumpleaños. No nos invitaban a los cumpleaños. Y nuestro indicador de éxito que fue que luego que modificamos eso, integramos a unas personas con otras características, con otros comportamientos, empezaron a invitarla a los cumpleaños a ella y a nosotros no. Pero bueno, no, todo no se puede. Bien, sigan con las preguntas, por favor. Nosotros tenemos solamente un par de slides más para comentarles sobre la metodología, que es... hay aplicaciones varias sobre esto. Nosotros trajimos algunos casos de éxito, algunos casos de fracaso, aplicaciones, pero imagínense en todos los lugares donde esto se puede aplicar. Bueno, de hecho, nos pasó, hicimos un informe para estudiantes universitarios, en este caso para mi nuera y para mi hijo grande, y terminaron cambiando de carrera. Estaban estudiando en el primer año de la universidad y se dieron cuenta de que lo que más les gustaba no tenía absolutamente nada que ver con lo que estaban yendo a estudiar. Esas cosas son potentes. De hecho, bueno, tuve que conversar con los padres de mi nuera para... No pasó nada, afortunadamente, pero... Y en ocasiones el informe, la aplicación de estas metodologías lo que trae es evidencia cosas que ya percibimos. Entonces es un buen pretexto para poner en tela de juicio las cosas que traemos
naturalmente, como que, bueno, si termino sexto de economía, voy a ir a la facultad de sexto de economía, o si mi papá es médico, voy a ser médico, porque así tiene que ser, ¿ok? Entonces, sirve mucho para la evaluación de desempeño, para los planes de capacitación, de desarrollo, de entrenamiento, definición de perfiles, tiene mucho que ver con la conformación de equipos ágiles, y de alguna manera, ¿por qué no se aplica tanto? Nosotros nos hemos hecho esa pregunta muchísimo, y lo que generalmente diferencia a las empresas que adoptan este tipo de metodologías versus las que no lo adoptan son empresas que realmente se comienzan a pensarse ágiles, comienzan a poner el bienestar de su talento en el centro y también al cliente. Porque en definitiva, si nosotros logramos que la organización fluya de forma más natural, porque nuestros integrantes están ocupando los mejores lugares posibles que tengan por ocupar dentro de la organización va a funcionar mucho mejor, y en definitiva lo que importa es que nuestro cliente, nuestro consumidor esté satisfecho con eso, y bueno, eso es lo que sucede. Como ustedes bien saben, mucho de los secretos, del secreto del éxito de muchas organizaciones, incluso multinacionales, enormes, las top, le dedican muchísimo tiempo a los procesos de inducción. Y herramientas de este tipo facilitan muchísimo el camino. Y está demostrado que ni el coeficiente intelectual, ni las calificaciones académicas son lo que realmente nos acercan al éxito. Nosotros en la invitación les planteamos que, en la convocatoria les planteamos que se iban a llevar algo. Nosotros vamos a, cuando tengamos sus contactos, como dice Paul, búsquenos en las redes, o le piden al capítulo, no sé si el capítulo nos va a enviar los correos electrónicos. Nosotros tenemos mucho material para enviarles, le vamos a dar acceso, por haber participado de este webinar, le vamos a dar acceso a una zona de clientes en nuestra página web para que tengan acceso a todo el material que es privado. Pero también llevarles, que se puedan llevar una reflexión. Antes de eso, tengo una pregunta. ¿Con el tiempo las personas pueden pasar a otro perfil de forma natural? ¿Se da un seguimiento de la aplicación de metodología? Excelente pregunta. Si nosotros hacemos un test de perfil de Belvin para Marcelo da Costa Porto hace 5 años y lo comparamos con uno de hoy, seguramente, a pesar de que mi rol en la organización sea el mismo, seguramente el informe, el resultado cambie, porque las personas cambian. Y como esto no es un test de personalidad, sino un test de comportamiento, muchas veces sucede que quizás esté mucho más fluido en el desempeño de una tarea. De hecho, quizás yo hice un plan de desarrollo personal a partir de los resultados de mi test original hace 5 años, y hoy vuelvo a medir y quizás justamente esté distinto porque yo logré superar ese tipo de cosas. De hecho, tengo que confesarles una cosa, voy a dejar de compartir porque esto es muy importante. Uno de mis informes Belvin de hace muchos años me dio que tenía muy poca empatía. Imagínense ustedes trabajar como consultor ayudando a personas, una persona que tiene poca empatía. Fue como una especie de crisis, y había coincidencia en la gente que trabajaba conmigo. Bueno, y eso un poco lo preguntaban ahí, a partir de las cosas que parece que son importantes para tu desempeño y no estás tan lejos, son cuestiones que tienes que aprender a trabajar. Y eso claramente es a partir de planes de desarrollo, ¿no? Hoy estamos como muchas con confesiones por entre tu rol y tu perfil y mi incapacidad para ser empático de hace muchos años. He mejorado mucho, quiero decírselos. ¿Cuál es la invitación? La invitación un poco es a que mañana mismo, mañana viernes, en sus lugares de trabajo, aunque sea intuitivamente, intenten identificar el comportamiento de cada uno de ustedes y también el comportamiento de quienes los rodean. A pesar de que no sea el informe oficial, Belvin, sino que van a estar usando su intuición, para eso, por favor, escríbanos, que nosotros les enviamos una descripción de todos los roles para que puedan clasificar a las personas como corresponde. Intenten entender de por qué determinados integrantes de sus equipos se comportan de tal manera. ¿No será que en lugar de pensar que tiene un mal día, o que por qué siempre está de mal humor, o por qué siempre dice cosas tan disparatadas, no será que está dejando fluir un rol y que ustedes no lo están aprovechando? Esa es como una primera invitación. Segunda invitación. Naturalmente las personas nos rodeamos de otros que son semejantes a nosotros.
que piensan igual, que trabajan igual, que tienen valores compartidos, que de alguna manera vivencias nos han llevado a que trabajemos juntos. ¿Y qué tal si comienzan a rodearse de gente que no piensa igual, o que no se comporta igual en el trabajo? ¿Por qué no van a mirar a ese workahólico que está todo el día on fire y no para, y que ustedes quizás estén a otro ritmo y dicen, ¿y por qué necesidad de toda esa velocidad y todo? ¿Por qué no se acercan? ¿Por qué no lo traen a que traiga su opinión a un proyecto? Cada vez tenemos que ser más ágiles. Nuestros equipos tienen que poder fluir entre sí de forma bastante natural. Muchas veces depende de nosotros y de eliminar barreras que nosotros nos colocamos por el simple hecho de que nos resulta más cómodo. De esto se trata también cambiar, de salir de la zona de confort. Y por último, la invitación a que fomenten un lenguaje común y diverso. Común en el sentido de que empecemos a hablar de comportamientos, empecemos a hablar de habilidades, empecemos a hablar en términos abiertos, y que de alguna manera empecemos a aceptar el aporte de gente que no es igual a nosotros al momento de trabajar. Recuerden que no es personalidad, sino que es comportamiento. Pero muchas veces puede ser que tengamos aportes ahí. ¿Qué tal si mañana tenemos un problema y no le encontramos la solución? ¿Por qué no nos preguntamos, ¿y dónde será que está? ¿Quién es el más creativo acá? ¿Quién es el que siempre está como con esas ideas descabelladas? ¿Qué tal si lo traen y le preguntan cómo solucionaría él un problema que ustedes quizás los está complicando desde hace bastante tiempo? Esas son las invitaciones que queríamos compartir con ustedes. Hay preguntas. Tengo... Paola. Es que no puedo controlar bien acá la zona. Ah, ok, ahora sí. Paola, ¿este estudio es solo para empresas o si yo como profesional quiero conocerme mejor es posible? Sí. Esto es para personas, para individuos profesionales, aplica porque vas a tener el informe como el que te mostramos de Paul. ¿Cuál es ahí el desafío? Es que como profesional tendrías que buscar un lugar, cuando busques a los observadores, a los que hablen de ti, que sea un lugar común. Es decir, si trabajas como consultor independiente en muchas empresas, ok, le puedes preguntar a las empresas con las que normalmente has estado trabajando, pero ahora si trabajas, como decía, como gerente de un banco y también trabajas como director técnico del equipo de fútbol del barrio, tienes que preguntar a los observadores que te hayan visto en ese rol que quieres entender un poco mejor. ¿Sí? No tenemos más preguntas, ¿verdad? No, por ahora no. Creo que sí que tenemos una más. Gracias, Creo que sí. ¿Sí? Eso es cumpliendo con el tiempo estipulado, es lo que queríamos compartir con ustedes. Tenemos creo que 13 minutos para ver si tenemos algún otro tipo de consultas. Aprovechemos estos 13 minutos que tenemos antes de que, bueno, acá en Uruguay no sé si todavía están los montevideanos, pero deben estar con mucho sueño. Estamos a las órdenes. Si no hay más preguntas, igualmente nos encantaría ver cámaras encendidas y un saludo general. Y no sé si la gente de PMI tiene algún mensaje para dar, pero estaría bueno que podamos vernos las caras. Muchas gracias por los buenos mensajes. Tenemos excelente tema. Gracias, Paul. Bien interesante el tema. Gracias. Cuidado que tenemos de los mejores webinars de PMI Panamá en meses recientes. Cuidado con eso. El ego inflado. Muchas gracias. Enrique, adelante. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación a la instancia. Me pareció muy interesante y prometo estudiarla. Trato de ser un buen alumno. Voy a estudiarla porque para mí es un método que me llamó la atención. Gracias, Marcelo. Y por ahí nos estaremos viendo. Gracias, Enrique. Espectacular. Muchas gracias por venir tan tarde, además. Bien. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, alguien que quiera mencionar alguna sensación, lo que quiera. Me pregunta Ulises, si hay bibliografía para comenzar a estudiar sobre la metodología. Sí.
De hecho, cuando tengamos los contactos y les podamos dar acceso a este lugar, hay mucha bibliografía, y si además aún así les parece insuficiente, nos pueden escribir y tenemos vasta información, hay artículos académicos, hay casos prácticos, diferentes tipos de aplicación para la metodología, mucho material para compartir, a nosotros más que felices de poder hacerlo. Bien, de nuestra parte, creo que si no tienen más preguntas, muchas gracias por su tiempo. Esperamos que les se hayan divertido primero y bueno, que hayan conocido algo nuevo y que les pique el bichito para poder seguir investigando y bueno, estamos a disposición para poder conversar. Perfecto, muchas gracias a todos. Gracias Marcelo, gracias Paul. Interesante material, información para pues, poder desarrollar y ver más en profundidad el equipo, sobre todo el equilibrio, ¿no? La diversidad. Nos vamos con esas palabras súper claves. Bueno, los quiero invitar a todos de parte de PMI Panamá que nos sigan en las redes, que estén pendientes de los próximos webinars. Sabemos que tenemos LinkedIn, tenemos Instagram, Facebook, para que nos sigan en PMI Panamá. Las próximas actividades, tenemos este sábado 17 de abril a las 2 de la tarde un bootcamp de preparación para la certificación del PMP, y el jueves 22 de abril impulsar la economía del proyecto aprovechando las ofertas y certificaciones del PMI, que para que estén siempre pendientes de nuestras redes, de los webinars así tan interesantes, pues de diversos temas como el que hemos tenido el día de hoy. Bueno, si me permiten, antes que nos retiremos, una foto, pero con cámaras encendidas. La cámara, así es. Bueno, a la cuenta de 3. Sí. Un momento. Eso, ya estoy viendo ya más participantes. Ajá. Vamos, sí. 1, 2, 3. Déjenme ponerla por aquí. Un momentito. Ajá, otra más. 1, 2, 3. Bueno, muchísimas gracias y no hay más que agregar. Muy buenas noches a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Cuídense. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Luego. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.